Cuando ustedes me digan, me dan el ok, yo... Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento armado por la Asociación de Abogados de San Martín, acá con el Instituto de Derecho de los Animales No Humanos, a cargo de la doctora Lorena Prevende, y la Red de Veterinarios de Catástrofes. Bueno, hoy va a hablar la doctora Leticia, justamente sobre el manejo del dolor en emergencias. Así que, bueno, por favor, sí, mutearse todos, y bueno, todos estos eventos pueden volver a verlos tanto por Facebook Link, por la página, el canal nuestro de YouTube, Asociación de Abogados de San Martín, guión del medio, Buenos Aires. Adelante, Lorena. Buenas tardes a todos. Bueno, este es un evento que donde lo hacemos en conjunto con la red, con forma de colaboración, así que en este momento va a hablar la veterinaria Leticia Sufriategui, que nos hablará sobre dolor. Doctora. Bueno, buenas noches, muy agradecida por supuesto a que estén ahí, a que nos hagan el soporte, que aunque parezca que no tiene nada que ver, es terrible lo que ampara, y el hecho de contar con otro grupo de profesionales atrás, es muchísimo eso. Bueno, les cuento, la idea es que hablemos un poquito de dolor, y para poder hablar un poquito de dolor en realidad vamos a empezar por el principio. Les cuento por las dudas que, como me avisa que mi ancho de banda está andando medio flojo, yo estoy sin video. Cualquier cosa ustedes me detienen, ¿sí? Que no tengo ningún tipo de problema en que me frenen, en que me paren. ¿Se me está escuchando bien en este momento? Listo, perfecto, así sigo entonces. ¿Cuál es la idea de hablar del dolor? Que el dolor en emergencia tiene otra trascendencia, pero el dolor es un en sí mismo. Y la verdad es que mi clase, mi charla, mi comentario, todo lo que podamos interactuar el día de hoy va más apuntado a eso que otra cosa. El dolor en emergencias es una emergencia, y ahí tenemos una variable importante en relación a lo que es el día a día. Cuando estamos hablando de una situación de emergencia, estamos hablando de que hay una falta de atención médica, y eso lleva a que el individuo se muera o pierda un órgano. Y cuando hablamos de una urgencia, hablamos de toda situación en la cual aumenta el riesgo de vida si no es atendido en determinado periodo. Esto está extrapolado de humano, estas son definiciones de la Organización de la Salud. Y ahí es donde tenemos una diferencia importante. Por lo general, en medicina veterinaria, las situaciones de emergencia no son tantas, y sí las de urgencia. El punto es que nosotros no podemos darnos el lujo de esperar, no podemos perder tiempo, tenemos que trabajar siempre frente a cualquier duda como si el paciente corriera riesgo de vida, porque el concepto de pérdida es diferente, ¿sí? Es diferente en cuanto al tiempo que podamos dar, y es diferente en relación a la percepción de lo que pueda ocurrir. Y como vamos a hablar de dolor, vamos a empezar por definir o comentar un poquito qué es esto. El dolor, por definición, es una experiencia sensitiva, lo que implica que tiene que estar captado, traducido, ¿sí? Se lleva a partir de mediadores y se traduce en el sistema nervioso central. Es una experiencia tanto perceptiva como emocional, y en realidad está asociada a una lesión, a un trauma, a un daño. El punto es que este daño puede ser de entidad real o puede ser de entidad potencial. Y los animales también sufren la situación de dolor potencial, fundamentalmente por asociación. Lo que antes dolió va a volver a doler. Por ende, ya tenemos una percepción. Sí. Perdón, ¿está compartiendo pantalla porque se está viendo? ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. Estamos viendo no estamos viendo lo que usted está hablando. La presentación, vamos de nuevo. Hay días así, yo me voy a quedar con esa idea de así. Vamos a ver ahora, y empezamos de nuevo. ¿Ahí se ve la pantalla? Perfecto. Muy bien. Ahora pasemos a la compartición. Ahí en teoría tiene que pasar bien, ¿sí? Cuéntenme. Ahí quedó el dolor en emergencia y el dolor es emergencia. Y acá pasamos a la definición de emergencia y de urgencia. ¿Estamos bien? Bien, perfecto. No voy a repetir entonces el tema de las definiciones. Lo que sí voy a repetir es esto.
Y cuando estamos hablando de dolor, estamos hablando de una experiencia que involucra tanto la sensación como lo emocional, y que puede estar asociada a una lesión de carácter real o de carácter potencial. Los animales asocian el potencial. Es importante esto porque la predisposición hace que toda la liberación de mediadores se produzca desde la percepción. Esto no es menor, anticipamos con el dolor. De la misma manera que nosotros nos anticipamos cuando vamos al odontólogo, fíjense que básico les pongo, los pacientes nuestros, los animales en general, anticipan frente a una situación a la cual tenga el elemento de dolor, el elemento lesivo. Por otro lado, es una situación subjetiva. El subjetivo implica que mi percepción álgida no es la misma que la percepción álgida de la persona que tengo al lado. La percepción álgida de los mamíferos es especie dependiente. Las especies perciben el dolor de distinta manera. Tienen umbrales diferentes de dolor. Eso implica que sienten las variables de presión a dolor con diferente grado, de temperatura a dolor con diferente grado. Y también son subespecie dependientes. Ojo también, porque tenemos que conocer de qué especie estamos hablando para saber qué grado de dolor va a sentir. Nosotros sabemos los que hacemos pequeños, que es mi caso. Yo soy médica clínica y trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, y soy responsable del área de emergencias y estuve muchísimo tiempo en internación, que es donde ahí realmente aprendí a sentir a los pacientes. Y todos los que trabajamos en pequeños sabemos que no siente lo mismo un caniche que un moloso. Las razas toy tienen realmente una percepción álgida superior a las de un moloso. No es solamente que el perrito sea malcriado, es que realmente siente más dolor. Entonces tenemos que establecer ese tipo de relación en función de, no solo de la especie, sino de la subespecie de la cual estamos hablando. Y obviamente, si estamos hablando de una experiencia sensitiva y emocional, estamos hablando de un animal que necesita un sistema nervioso, lo cual tampoco es menor, porque necesita un sistema nervioso desarrollado para poder percibir, para poder traducir un montón de mediadores químicos en dolor, como entidad. A partir de ahí, nos llega un paciente con dolor y lo tenemos que diagnosticar. Y el diagnóstico de ese paciente lo vamos a hacer no solo por cómo se presente, o sea, cómo sienta ese animal, sino cómo percibamos nosotros que ese animal se está sintiendo. O sea, no es sienta el paciente, sino lo que siente el médico que lo está atendiendo. Hay una variante a nivel individual. Todos sabemos que hay cosas que duelen. Todos sabemos que si tenemos un problema en un molar nos va a doler, si tenemos una otitis nos va a doler, que una cirugía, pero las variabilidades son individuales. Es imposible que un hombre sepa cómo duele una cesárea, pero todos los hombres saben que una cesárea duele. El punto es que la percepción de cuánto duele es individual. El subjetivismo de esto es importante también, porque frente a la duda nosotros tenemos que suponer que el dolor es real. Fíjense, él es Grillo. Grillo llegó con 9 meses, el motivo de consulta de Grillo era que no abría los ojos. Acá les cuento en realidad porque yo soy muy informal para dar clase, estoy muy acostumbrada a dar clase con alumnos de grado. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, y somos todos colegas, así que pueden no estar de acuerdo, pero cualquier duda me detienen y volvemos para atrás. El motivo de consulta de Grillo era que no abría los ojos, fíjense, y que podía existir una caída de 2 metros a partir de una pared. Este era Grillo. Frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales, frecuencia respiratoria dentro de parámetros normales, las mucosas rosadas y húmedas, tiempo de llenado capilar normal, sin ningún tipo de hallazgo en el examen físico, nada. Pero no abría los ojos y se retraía al medio, evade la cercanía, evade la proximidad, no le presta atención a la cámara, son todos signos de dolor. El dolor se sentía, no hay nada que pueda objetivarlo, no hay forma de que yo diga, bueno, tiene un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento de frecuencia respiratoria, pero la percepción álgida está. Y pudiendo existir una caída, en realidad tengo que suponer que es un paciente álgido, aunque yo no encuentre el foco. Su actitud corporal me indica algidez.
A partir de acá, esta frase de Stephen Hawking me encanta, dice que Dios no solo juega los dados, sino que a veces lo que no se puede ver, y a veces, muchas veces, lo que no vemos es mucho más importante que lo que podemos ver. Nosotros sentimos el dolor en los pacientes, es una percepción, es lo que nos parece que ocurre, pero todo lo que está pasando dentro de ese paciente no lo vemos hasta que lo empezamos a desglosar. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de dolor hablamos de herida, hablamos de daño, hablamos de lesión, hablamos de trauma. Y el trauma y el estrés son en realidad la misma cosa, y detonan un tipo de respuesta que es fisiológico y es normal, y que se va a dividir en dos fases, una fase catecolinérgica y una fase peptidoesteroide. La fase catecolinérgica va a implicar que va a haber liberación de adrenalina y noradrenalina. La fase peptidoesteroidea hay liberación de corticoides. En ambos casos la respuesta es normal. La sufren los pacientes y la sufrimos nosotros cada vez que recibimos o que somos víctimas de cualquier elemento traumático o estresante. Lo importante con esto es todo lo que ocurre de fondo. Fíjense qué importante. Esto en realidad a mí me gusta mucho la parte de fisiología, y esto es la base de todo lo que podemos llegar a interpretar como dolor. Cada vez que tengamos un paciente que sufre dolor, tenemos un paciente que produce liberación de catecolaminas. De la misma manera y las mismas catecolaminas que cuando estamos en un paciente que tiene una disminución del punto, o sea, una hipovolemia. Lo único que se agrega en la hipovolemia es que baja el retorno venoso, por ende hay una hipotensión refleja. Pero cuando tenemos liberación de catecolaminas, por un lado aumenta el inotropismo, por otro lado detona taquicardia, y por otro lado hay vasoconstricción refleja. Lo importante de esto es que a la larga se agotan los mecanismos que hicieron que todo aumentara por la liberación de catecolaminas, y terminamos también con un paciente hipotensado. Esta hipotensión, sumada a la vasoconstricción periférica que genera el dolor por catecolaminas, baja la perfusión celular. Pero el aumento de demanda de oxígeno está y se mantiene, por ende tengo alto riesgo de falla miocárdica, y a partir de una falla miocárdica, falla multiorgánica. Y cuando a toda situación en que tengo una disminución de perfusión, el aumento de requerimientos de oxígeno, voy a hacer que las células trabajen con un metabolismo de tipo anaeróbico. Por ende, que tenga un paciente que está en un cuadro acidótico, lo cual me potencia todavía más la antiorgánica. Esto lo vemos por lo general en segundo año de la carrera. Es básico, terriblemente básico, pero a veces no lo tenemos presente, es importante que aprendamos a rever estas cosas. Cuando yo estoy hablando de un paciente con dolor, y cuando estoy hablando de un paciente con shock hipovolémico, estoy terminando en lo mismo, porque el proceso fisiológico compensa de la misma manera. O sea, el dolor se comporta igual al shock, excepto en algunas especies como los gatos. Cuando yo tengo cualquier situación que me genere hipotensión arterial, lo que voy a tener en cualquier especie refleja que induce taquicardia, pero en los gatos esto no ocurre. En los gatos la hipotensión arterial detona en hipotermia, y esta hipotermia, en vez de dar taquicardia, da bradicardia. Por ende, los felinos, frente a cualquier situación de shock hipovolémico o de dolor, van a ser una situación que se llama tríada mortal. Fíjense que en realidad todos los tipos de shock que nosotros aprendimos como fase de compensación, fase de descompensación temprana, fase de descompensación tardía, centralización en órganos importantes, que van a ser corazón, hígado, cerebro y riñón, y pulmón, tengan en cuenta, pero muy muy en cuenta, que cuando hablamos de centralización va a ocurrir entre la fase adrenérgica y la fase peptidoesteroidea, hablamos de que el cuerpo manda la sangre donde la necesita, y la va a necesitar solamente en los órganos claves. Los órganos claves van a ser cerebro reptílico, o sea, el cerebro básico, el mesencéfalo, lo que sirve para que estemos vivos. El pulmón, porque necesito intercambio de oxígeno para mantener las células activas. El corazón, porque necesito bombear sangre. Y el hígado, porque necesito glucosa para que todo funcione. Todo el resto de órganos quedan hipotensados. Con la hipotensión empiezan a perder función. Y
Y dentro de los órganos que no se centralizan nunca, vamos a tener, en primer lugar, el tracto gastrointestinal. Y dentro del tracto gastrointestinal, ojo con eso, porque es muy frecuente que frente a cualquier situación de hipotensión, terminemos con un paciente con pancreatitis. Y por otro lado, el riñón, que necesita, que demanda entre el 25 y el 28% de irrigación, no recibe ese aporte. Por ende, los pacientes terminan con falla renal aguda, falla renal oligoanúrica. Fíjense que tanto el dolor como cualquier tipo de shock de los que manejamos van a producir lo mismo. Liberación de catecolaminas, liberación de corticoides, y tratar de compensar esa situación, primero centralizando y después tratando de acomodarse. Entonces, lo importante de esto es que lo que nos condiciona la forma de presentación de los pacientes va a ser en qué momento de la liberación estemos, en qué fase estemos. Si en la fase de liberación de catecolaminas pura, o cuando ya empezó a liberar corticoides. ¿Por qué? Por este motivo. Porque todo lo que sube tiene que bajar, y todo lo que me había generado la liberación de catecolaminas, que como todos sabemos, adrenalina, noradrenalina, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a producir vasoconstricción para centralizar, se pierde todo. Y cuando se pierde, me quedo con un paciente con una carencial de oxígeno que no tengo cómo cubrir. Por eso, les comentaba yo, No, Antonio, no se fue. hacen una situación que se llama tríada mortal. Y la tríada mortal arranca con la hipotensión, y a partir de la hipotensión tenemos una situación de presentación, de respuesta, en vez de en forma de taquicardia, como sería el resto de los mamíferos, en forma de bradicardia. Y esta bradicardia me lleva a hipotermia, y esta tríada mortal es la que en definitiva me termina matando a los pacientes. Tengo que tener cuidado y sacar a los pacientes felices de la tríada mortal. Ahora, esto no quiere decir que el resto de los mamíferos no sufran situaciones similares. El punto es que la tríada mortal en el resto de los mamíferos está acomodada en función de la acidosis que se genera por la falta de oxígeno, que detona coagulopatías de lo que es la circulación periférica. Hay alguien con el micrófono abierto. Por favor, silenciar los micrófonos. Les comentaba, hay una situación de acidosis por carencia de oxígeno. Esta situación de acidosis activa coagulopatía junto con la hipotermia. Esto es un elemento de ida y vuelta. La hipotermia produce más acidosis, y los mamíferos mueren inevitablemente a partir de esta otra tríada mortal. O sea que en ninguna especie yo me puedo confiar con que voy a tener una respuesta positiva solamente dando la respuesta fisiológica, porque a veces la respuesta fisiológica juega en contra. En cualquiera de los casos, yo lo que tengo que hacer es intentar revertir estos tres puntos que son fundamentales. Tengo que revertir la pérdida de oxígeno, o sea, la falta de oxígeno celular. Tengo que revertir la pérdida de temperatura, y tengo que revertir la hipotensión. Si yo tengo un paciente, cualquiera sea, que está en una situación de trauma severo, que está en un de shock en cualquiera de sus formas, está en una situación de dolor real importante, tengo que trabajar con los tres pilares juntos. El punto es que no puedo ni aumentar la temperatura de golpe, porque no voy a llegar a compensar los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos celulares de temperatura, para generar calor, para mantenerlo. No voy a poder corregir la hipotensión de manera grosera, porque el fluido se me va a ir a un tercero. Es inevitable esto, porque cuando se producen alteraciones de oxígeno celular, sobre todo en el endotelio, lo que se produce es una pérdida de la estabilidad del glucocálix. Por ende, el líquido que yo paso endovenoso tiende a irse hacia el intersticio. No puedo pasar fluido a chorro, tengo que pasar fluido o sea, tengo que respetar los tiempos de cada paciente, y cada paciente va a tener tiempos particulares, independientemente de que hay cosas, por ejemplo, la fluidoterapia, que yo la manejo en funciones de puntos preestablecidos. Cada vez que yo establezco fluidoterapia, que se encuentra en una situación, que cualquiera sea, de yo, lo que voy a hacer es establecer fluidoterapia de 20 a 30 mililitros kilo,
de 5 a 10 mililitros kilo en gato, puedo estirarme hasta 15 mililitros kilo en gato, pero no voy a pasar más fluidoterapia chorro como se pasaba antes, en ningún caso, ¿sí? En ningún caso. Tengo que respetar mucho los tiempos que me van a requerir esos pacientes para acomodar realmente, dar tiempo a que la célula se acomode, a partir del aporte de oxígeno, a partir de la elevación de la temperatura, y a partir de la elevación de presión de perfusión. Lo que me mata a un mamífero, a cualquier animal en realidad, es la carencia de oxígeno. Por ende, yo necesito obligadamente hacer aporte de oxígeno y acomodar la presión. Ahora, como estamos en relación a todo lo que son los incendios de corrientes, y como esto ya lo vieron en realidad con el doctor Meyer, que dio una hermosa clase de curas, yo lo único que voy a hacer es recordarles algunas cosas. En primer lugar, cuando estamos frente a un paciente cuyo cuadro de dolor, cuyo cuadro de algidez se da por quemadura, el paciente no está solo quemado y percibiendo la sensación cutánea. Estamos hablando de un paciente con características inflamatorias. Pero todo el paciente está inflamado, no solamente el área quemada. Todo el paciente es una gran bolsa de citoquinas proinflamatorias. Por ende, en un paciente quemado, no es solo la situación, sino que se pierde el equilibrio hídrico, porque se pierde la presión de perfusión, porque la albúmina se va, y se pierde la homeostasis, se pierde el equilibrio interno de ese paciente. Esto, junto con la situación álgida, donde la liberación de citoquinas es tan alta y la pérdida de proteínas y agua es tan grande, hace que sean pacientes que caen muy fácilmente en síndrome inflamatorio de respuesta sistémica a partir de la liberación de citoquinas, y en falla orgánica múltiple. Por ende, de dolor que tiene un cuadro de lesión orgánica, como puede ser cualquier paciente en situación de quemadura, es un paciente de emergencia y de riesgo. No es solamente una quemadura, como si fuera una lesión en piel, ¿sí? Es una entidad, y es una entidad completa. Entonces yo me tengo que ocupar de más de una cosa, no solo de lo que veo, que muchas veces lo que vemos, y eso nos pasa a todos, vemos una gota de sangre y ya para 10 litros, le pasa al tutor y nos pasa a nosotros como profesionales también. Por lo general, por algo la sangre es roja, decía un profesor mío de patología, llamar la atención. Todo lo que nos modifica la anatomía nos llama la atención. Pero eso no quiere decir que la modificación de anatomía sea menos grave que la modificación de medio interno. Y la modificación de medio interno, todo lo que es la situación de proceso inflamatorio a partir de las citoquinas, fundamental la liberación de citoquinas, genera que un cuadro al cual tengo que atacar con características de integral, no solo con lo que veo, como les decía. ¿Por qué? Y voy a volver a repetirlo, porque se pierde la homeostasis. Y la homeostasis, volviendo de nuevo a primero o segundo año de la carrera, es el equilibrio que se produce en el interior de un animal. Y esa homeostasis implica un equilibrio, tanto interno como con medio externo. ¿Por qué estas fotos, en realidad? Porque la homeostasis tiene que ver con la relación que está teniendo un animal con el medio. Yo me dedico solamente a pequeños, ¿sí? Hago fundamentalmente medicina felina porque me gustan más los gatos que los perros, pero hago clínica médica de perros y de gatos. Absolutamente nada de especies no tradicionales. Y acá quiero llegar con esto de la homeostasis. No cualquier veterinario puede atender especies no tradicionales. No cualquier veterinario se puede hacer cargo. ¿Por qué? Porque el comportamiento, porque la etología también tiene que ver. La relación de ese animal con el medio implica la misma necesidad que tiene de acomodar el sodio y el potasio, la misma necesidad de detener las citoquinas. Se manejan de acuerdo a la percepción, y la percepción también hace que pierdan el equilibrio. Por eso les puse esta foto, porque en realidad nosotros tenemos, en función de qué especie estemos hablando y de qué características tenga esa especie, de si es una especie predatoria o es una especie cazadora, dos formas de respuestas primarias. Y la respuesta primaria va a ser la huida o el ataque. Y la realidad es que no existe otra, no tenemos, ay, perdón, me ahogué, no tenemos otra forma de respuesta en los pacientes. Esto
ocurre en todos. ¿Sí? Como les comentaba recién, yo me dedico a clínica y hago perros y gatos. La respuesta de los perros y de los gatos también es la huida o el ataque, con una diferencia enorme, y es que estamos hablando de especies domésticas o domesticadas. Les voy a hacer la salvedad a esto, sin ser etólogo ni mucho menos, la etología es maravillosa, me resulta absolutamente fascinante, aprendo un montón cada vez que escucho un etólogo. El perro es un animal doméstico, ¿sí? El perro le pasa, le transmite la domesticidad a la descendencia. Si ustedes se encuentran con una camada de cachorros en el medio, los cachorros van a buscar la compañía humana. Ya está aprendido eso. Con los felinos no les va a pasar lo mismo. El gato es una especie que se domesticó, pero todavía, si ustedes se encuentran en una camada en el medio del bosque, los gatos lo que van a hacer es correr para el otro lado. Entonces, de acuerdo a la especie en la que estemos manejando, o con la que estemos manejándonos, la forma de respuesta siempre va a ser, en las especies que son predadas, la huida, y en las especies que son predadoras, el ataque. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de dolor, hablamos de estrés. El dolor es el estrés más grande que se conoce, ¿sí? El dolor estresa. Pero el estrés del viejo en los animales genera exactamente lo mismo. Esto no es menor. Yo no sé trabajar, por ejemplo, con especies que no conozco. No lo sé hacer. Entonces, la realidad es que prefiero evitarlo y dejárselo, o obedecer a gente que sabe trabajar. Si yo tengo que tomar una especie que es predada y detenerla, como comentaban los colegas que dieron la última charla, detenerla entre 4 personas, la situación de estrés va a ser superior al beneficio de generar ese animal. Y se los digo y se los firmo, ¿eh? Yo creo que la única situación en la que podemos ser mejor deteniéndole es cuando tenemos que hacer eutanasia porque ese animal es inviable. Entonces es importante que tengamos presente con qué especies trabajamos, por la especie y por nosotros, ¿sí? Porque si es una especie que es agresiva, o si es una especie que es predadora, no por agresión, sino porque preda naturalmente, y la respuesta va a ser el ataque, corremos muchísimo más riesgo. No solo corre riesgo el animal, porque si pasa algo no lo vamos a poder seguir atendiendo, sino que corremos riesgo nosotros y otra persona que tengamos alrededor. Así que es fundamental que tengamos esto presente. Los animales que no son domésticos no están domesticados, valga la redundancia. El doméstico no tiene relación con el ser humano y no debe tenerla. Debemos tratar de evitar ese tipo de relación, porque corre riesgo el animal y corremos riesgo nosotros. Entonces, siempre presente que cuando les inhibimos la posibilidad de huida, o les inhibimos o les bloqueamos la posibilidad de la relación con las catecolaminas es la misma que si agregáramos un factor álgido más. Por eso muchas veces se nos mueren del estrés. Esto lo saben más si hay alguno que se dedica a no tradicionales, lo saben muchísimo más que yo. Es lo que nos pasa con los gatos cuando el tutor se peleó para meter el gato dentro de la jaula de transporte y cuando lo sacó en la veterinaria, el gato se muere. Lo pasa con los pájaros, pasa con los roedores, pasa con los conejos. ¿Sí? La respuesta es inmanejable. Entonces es importante que nosotros tengamos presente la forma que vamos a trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar con cada animal? ¿Hasta dónde se justifica y hasta dónde no es justificable? 2 formas de presentación del estrés. Uno que va a ser estrés y otro que en realidad se denomina diestrés, pero por lo general lo llamamos estrés crónico. Cuando estamos hablando de un paciente que está sufriendo estrés agudo, estamos hablando de un paciente que está recibiendo un estímulo que dura de minutos a horas. Y lo que hace este estrés agudo es inmunoestimular. Necesita mandar glóbulos blancos al punto que está siendo lesionado. ¿Sí? En el caso de este perrito, por ejemplo, este perrito se desguantó literalmente la pata, lo arrancó con el paragolpes de un auto. Cuando yo tengo un paciente que te presenta una lesión así de carácter agudo, el cuerpo lo que trata es detener la lesión, tratar de empezar a organizarse para reparar. Por ende, hay una alta respuesta de tipo celular. Hay respuesta humoral, porque necesita llamar más células, ¿sí? Entonces la respuesta humoral es primaria y secundaria. Pero el punto es que las células van a tratar de organizarse para reparar una situación en el momento. Por eso dura solamente de minutos a horas. Solo horas. Fíjense qué importante. Una vez que pasamos este periodo, pasamos al estrés crónico o diestrés.
Este diestrés va de horas a meses, pero es inmunosupresor. Nunca los pacientes están con el sistema inmune activo de forma beneficiosa, pasadas horas de sufrir un elemento estresante. ¿Y qué es lo importante de esto? Que no sabemos cuántas horas son, porque esto varía de acuerdo a la especie. No solo varía de acuerdo al estresor, sino que varía de acuerdo a la especie que sufre estrés. Entonces, el análisis de cuánto daño le podemos generar a un animal por meter mano cuando no corresponde, no lo podemos mensurar. Son pacientes por lo general, independientemente de los que atendemos en la veterinaria, digamos, o los que podemos llegar a atender en una situación así de emergencia o de catástrofe como las que estamos viviendo en Corrientes. Son animales que no podemos prever porque no podemos saber qué va a pasar con ese animal a futuro. Y esto no es menor, ¿sí? Porque como todas las situaciones inmunosupresoras, comienza a haber no solo disminución de actividad macrofágica, que es fundamental, disminución de natural killers, bajan los anticuerpos, bajan las barreras de defensa. Y acá es donde se produce, por un lado, una exposición a bacterias que no estaban acostumbrados, que son las nuestras, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con ellos. Y por otro lado, se predispone un montón de translocaciones bacterianas. Nosotros tenemos distintos tipos bacterianos en cada área del cuerpo, eso lo sabemos. Y lo que tenemos es un sistema inmune fundamentalmente asociado a mucosas, que es por donde entran las bacterias que están coexistiendo con nosotros, de manera efectiva, ¿sí? Tenemos fundamentalmente, imagínense por ejemplo que en medicina humana el 80% de los linfocitos del cuerpo están en el sistema linfático asociado a intestino. Fíjense evolutivamente la cantidad de porquerías que comemos, evidentemente, porque si no el cuerpo no necesitaría generar semejante tipo de reacción. El punto es que todo el sistema inmune que tenemos asociado a mucosas nos defienden de lo de afuera, pero nos defienden de lo de adentro también. Y cuando tenemos un paciente que está sometido a estrés crónico, todos los riesgos que estamos presentes de translocación bacteriana se van a llevar a cabo. Por ende, son pacientes que les va a costar mucho sobrevivir o manejarse a un proceso infeccioso. Por ende, tengo que tener en cuenta que el estrés crónico y el dolor comparten mediadores, comparten vías, ¿sí? Comparten las posibilidades que tienen de dañar al organismo. El sistema inmune. Son proinflamatorios. Cuando hablamos de proinflamatorios, no hablamos de que se produce una situación inflamatoria solamente en el lugar de daño, sino que tenemos una liberación de citoquinas tan grande que todo el cuerpo está reactivado y funcionando como un órgano inflamado, todo el organismo. Hay áreas que van a estar, áreas que van a estar menos. Entonces, estrés y dolor comparten vías, comparten mediadores, comparten las posibilidades de dañar al paciente y comparten las consecuencias. ¿Qué implica que compartan las consecuencias? Comparten la depresión, la depresión del sistema inmune. A partir de acá, todo paciente con dolor es un paciente en estrés. Y es fundamental que esto lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar, porque resisten más estrés. Entonces, siempre miramos relación costo y beneficio. Esto ocurre a partir de una cosa que se llama sistema psiconeuroinmunoendocrino. Este tema lo amo, me parece maravilloso, y si tienen un tiempo, sobre todo si les interesa todo lo que es la relación con el medio ambiente, formemos parte o no, fíjense de buscarlo y leerlo. En realidad es nada más que la integración entre lo que es el sistema nervioso y el resto de sistemas integradores del organismo. Los sistemas integradores son básicamente el endocrino y el inmune, y tienen un regulador, que es quien lo maneja, que es el sistema nervioso central. Esto está sacado de humana, por eso se llama psiconeuroinmunoendocrino. Nuestros pacientes no tienen psiquis, en nuestro caso sería eto, y sería todo lo que tenga que ver con comportamiento y con el buen estado de ese animal a nivel comportamiento y ambiente, ¿sí? Entonces, a partir de acá yo tengo un elemento integrador que va a ser el sistema nervioso, sistemas que van a ser reguladores de esto, que van a ser el endocrino y el inmune, y todo repercute a nivel órganos y sistemas. Tengo distintas vías, tengo citoquinas, tengo hormonas, hay un montón de receptores dando vueltas, pero lo importante es que esto me lo regula la relación con el medio ambiente. ¿Por qué me lo regula?
porque la percepción la hace el sistema nervioso. Y todo lo que sea un medio ambiente no apto, independientemente de que sea una situación, como en este caso, de catástrofe, o sea una situación de mal manejo, todo va a terminar repercutiendo en el sistema nervioso. Y es un elemento dinámico, absolutamente, pero que va en una y en otra dirección. Así que es fundamental que tengamos siempre presente una forma de manejar el sistema orgánico, como si fueran elementos por separado. Está todo absolutamente integrado. Entonces, tengo un paciente con dolor y tengo un paciente al que tengo que trabajar bien para que se me mantenga en equilibrio. Trabajo para corregirlo dentro de lo que puedo. No se trabaja con animales que no son domésticos como si fueran. No se fuerza a un animal que esté estresado a sufrir más estrés. Esto es fundamental que lo tengamos presente. Fundamental a la hora de nuestro trabajo, no solo, digamos, el animal, sino también por nosotros a nivel profesional, ¿sí? Porque si caemos en que todo es lo mismo, se nos va a complicar realmente a la hora de trabajar la forma de manejarnos. Y lo que tenemos que hacer entonces es establecer protocolos. La única forma de trabajar en trauma o en emergencias es a partir de protocolos de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que baja la mortalidad. Pacientes más y se mueren menos. Viven más, me refiero no porque no tenga relación con la muerte, ¿no? Pero viven más porque viven mejor. Entonces, es fundamental que sepamos que existen protocolos, que los protocolos se implementen. Por lo general, en medicina veterinaria tenemos 4 puntos por los cuales los protocolos no se establecen. Uno es el no estoy de acuerdo, el no me parece. No me parece que ese protocolo sea el correcto. Ojo con esto. Cuando ustedes estén trabajando en un grupo, la única forma de trabajar bien en emergencias, sea la forma que sea, es en grupo. ¿Sí? Trabajar solo en emergencias hace que el paciente sufra. ¿Por qué no nos dan los tiempos? ¿Por qué no nos dan las edades? ¿Por qué no nos dan los protocolos, aunque suene redundante? Entonces, trabajen en equipo y organicen los protocolos en función de estar todos seguros de lo que están haciendo. Esa es la única forma real de trabajar de la manera correcta, aplicando un protocolo y estando todos de acuerdo, si son más de uno, o con el grupo de trabajo con el cual se integren. Otra posibilidad es que desconozcan la existencia de protocolos, y ahora ya es un hecho, protocolos para todo. Emergencia se trabaja con receta de cocina. Que después podamos implementar o aplicar el coeficiente intelectual todos, y que nos resulte en función de eso, es otro tema, porque tenemos que adaptar, muchísimas veces tenemos que adaptar los protocolos a lo que tenemos. Si nosotros buscamos un protocolo, por ejemplo, donde demanda la administración de fentanilo en goteo, y no tenemos fentanilo, vamos a tener que modificarlo, vamos a tener que lo que tenemos en la veterinaria o en el lugar donde estemos trabajando. Pero el protocolo tiene que seguirse, entonces no podemos decir que no conocíamos que existe un protocolo. Todas las emergencias tienen protocolo atrás, todas absolutamente, así que se pueden buscar o armar entre ustedes en forma de equipo de trabajo. Otra posibilidad es la inercia previa, y ahí caemos muchos. Me incluyo porque a todos nos pasa, Inercia previa implica, ¿para qué lo voy a cambiar si siempre me anduvo bien? Eso es una cuestión humana. ¿Para qué si así estamos bárbaros, como la propaganda de Mostanesa? Tenemos que cambiar esa forma de verlo, porque la ciencia evoluciona día a día, entonces realmente no podemos caer en la inercia previa. A mí me funcionó y entonces está bien, es un error. A mí me funcionó y la ciencia lo avala, es otra cosa, incluso en pacientes en emergencia. Porque el momento de emergencia no es el momento de ponerse a leer, eso ya lo hicimos antes. Entonces, ya tenemos que haber logrado un consenso entre lo que podemos y lo que tenemos acceso. No podemos decir, listo, habría que medir gases en sangre en todos los pacientes. Todos sabemos que es inviable, que no tenemos posibilidades de medir gases en sangre en la veterinaria, en el consultorio, entonces ya sabemos que eso no. Pero de ahí a decir que no sirve medir gases en sangre, ya estamos en otra onda, digamos. Así que es fundamental que no caigamos en la inercia. Y por último, las limitaciones, las barreras externas. Y ahí sí, no dependen de nosotros. Dentro de las barreras externas de la veterinaria, el tema económico, por ejemplo, habría que hacer, pero no podemos porque no lo podemos pagar. Dentro de lo que es el trabajo a campo, las posibilidades de infraestructura.
Y lo importante de hacer el análisis de esto, de las barreras externas, es ver hasta dónde yo puedo adaptar mi realidad teniendo barreras externas. Imagínense, por ejemplo, que, por eso es tan importante, que yo veo pasar un animal a campo, independientemente de lo que sea, al cual no tengo posibilidades de... pero lo caso literalmente con Z entre 5 personas para hacerle una sola dosis de tramadol, que es lo que tengo, y de Dexa, porque tiene un proceso inflamatorio, y después lo largo de nuevo. ¿Quién me dice qué nivel de daño sufrió ese animal por todo el estrés del trabajo que me dio capturarlo en relación al beneficio que le puede haber generado? ¿Sí? Entonces, siempre, siempre analizándolas antes de hacerlas. No podemos, y eso sí, medicina de urgencias tiene 2 máximas. Una es, no se puede esperar a ver. Nunca puedo esperar a ver cómo evoluciona, esperar a ver qué es lo que ocurre, si mi paciente recupera o no recupera, yo tengo que trabajar. Pero siempre dentro de lo que es la lógica del trabajo, ¿sí? Siempre usando el criterio. Porque no podemos darnos el lujo de generar más daño del que ya hay. Y la naturaleza muchas veces conoce las limitaciones mejor que nosotros. Ahora entonces, dentro de lo que es el protocolo de atención de emergencias, empezamos siempre con lo que es evaluación. La evaluación temprana consta de 5 puntos. El establecimiento de vía aérea, la vía aérea tiene que estar despejada. La respiración tiene que ser normal, o sea, un paciente tiene que tener la vía aérea despejada, pero tiene que usar los pulmones, porque si no los usa, estoy exactamente en la misma. Tengo que tener un paciente que circule la sangre, porque puedo hacer intercambio de oxígeno perfectamente, pero si no tengo un corazón funcional y una perfusión correcta, puede estar exactamente en la misma también. Tener un paciente conectado neurológicamente y funcional. Y tengo que tener un paciente con temperatura normal, o lo más parecido a la temperatura que se pueda. Tanto hipertermia como hipotermia tienen que ser corregidas. Si yo obedezco estos 5 puntos, las probabilidades de supervivencia de mi paciente son más altas. El punto es que, acá tenemos el primer problema. Cuando se recupera la presión de perfusión cerebral, recuperamos la presión álgida. Y ahí es donde tenemos un problema a la hora de trabajar. Los pacientes vienen, esta D que dice disability, la parte neurológica, implica ese paciente que, como dijimos, habíamos hablado de lo que es la centralización, y dijimos que los pacientes centralizaban en el cerebro a nivel mesencefálico, o sea, solamente en el cerebro básico, el primitivo. La corteza cerebral es irrigación. ¿Por qué? Porque a la naturaleza no le importa si el perro se acuerda el nombre o no se lo acuerda. Lo volverá a aprender. Eso no nos importa solamente a nosotros nos importa recordar las tablas, a la naturaleza no. Por eso, cuando pierde presión de perfusión la corteza, ocurren las desconexiones neurológicas. Y nosotros, acuérdense la definición de dolor, para poder hacer perceptible el dolor, tenemos que tener una corteza funcional, porque si no son solamente mediadores que están volcados en la economía orgánica, están volcados en el cuerpo del perro, pero no están traduciéndose como dolor. Diferente lo que ocurre cuando yo recupero presión de perfusión. Yo trabajo con mi paciente, yo me aseguro que recupere la presión de perfusión, y cuando lo recupera la irrigación en la corteza. Y ahí es donde tengo el problema, porque recupera percepción. Entonces, toda vez que mi protocolo y mi forma de trabajo y mi ambiente y todo lo que es idóneo esté en condiciones, necesito implementar analgesia siempre dentro del ABC. El ABCDE se trabaja así porque es un protocolo, como les decía hoy. Eso no quiere decir que nosotros no podamos modificar el orden del protocolo. Ideal trabajarlo todo junto. Yo en la facultad, por ejemplo, trabajo con Eugenia, es una colega amiga con la cual nos llevamos muy bien. Eugenia automáticamente abre vía de aire, y yo, porque tiene más mano que yo para poner el traquetubo. Y yo tengo mucha más mano para abrir vena, en pacientes incluso que están recontra hipotensados. Entonces, cada cual toma su rol. Forma parte del ABC, que ella agarra los traqueotubos y yo agarro los catéteres. Lo mismo les va a pasar cuando ustedes tengan un buen equipo de trabajo.
o les pasa si el equipo ya lo tienen acomodado. Entonces, el ABCD implica que para poder asegurar la percepción y la conexión de ese paciente de manera efectiva, ese paciente empiece a recuperar la presión de perfusión de manera efectiva, tengo que implementar analgesia. Y esta analgesia entra dentro del ABC. Entonces, cuando yo estoy hablando de dolor, necesito conocer 3 puntos nada más. Y esta es la base de todo. Saber que el dolor existe, ¿sí? Saber que es una entidad. No minimizar el dolor como elemento, porque ningún paciente merece sentir dolor. Ninguno. Es un estrés. Por favor, acuérdense esto, porque es importantísimo. El dolor es el estrés más grande que existe. Y si yo necesito que mi paciente produzca o establezca una buena utilización del oxígeno, necesito asegurarme que mi paciente no esté estresado, porque si no, nunca voy a poder lograr un paciente que esté recuperando el oxígeno de manera efectiva. ¿Sí? Paciente estresado, paciente hipoxémico, punto. Entonces, tengo que saber que existe dolor. Tengo que establecer cuánto duele, y acá viene la parte importante de estableciendo cuánto duele, que iba a ser de manera subjetiva, que lo vamos a establecer en función de las percepciones de cada uno. Vamos a ver hasta dónde justifica generar más estrés o no. En medicina veterinaria, clínica de pequeños, camilla, consultorio, todo dolor tiene que ser cortado, todo dolor. En el trabajo a campo no es así, ¿sí? En el trabajo a campo yo tengo que evaluar relación costo-beneficio. Entonces tengo que decidir qué hago con ese dolor. Hasta dónde someto al paciente a más estrés, hasta dónde lo justifica y hasta dónde no. Por eso, lo importante es que aprendamos a evaluar. Aún me quedó torcido el gato. Este es Grillo después de una sola dosis de meloxicam. Fíjense el cambio de fase, ¿sí? Esto es un gato conectado y normal. Una sola dosis de analgésico. Pero esto es un gato en la camilla. Entonces es completamente diferente el manejo de lo que puede ser un animal silvestre o cualquier especie no tradicional. Ahora, ¿qué le doy? Porque es importante también que tengamos presente qué vamos a usar y por qué. Cuando yo tengo un paciente, acá viene una cosa que en realidad es una generalización. Y como toda generalización, tómenla con pinzas. Hay 2 cosas que producimos todos, independientemente de la especie a la que respondamos. Y los mamíferos todos producimos opioides endógenos y producimos corticoides endógenos. Esto es así siempre. El punto es que los opioides no tienen mayores complicaciones, y el corticoide sí. Entonces, tengan en cuenta que de elección para todo paciente que se encuentre o politrauma o en situación de dolor extremo y no conozcamos qué es lo que está pasando, voy a usar un opioide. Los opioides son muy seguros a dosis terapéuticas. Antes estaba el mito ese de que no se le podían dar a los gatos, por ejemplo. Los gatos toleran los opioides de manera fantástica, maravillosa, así que usen los opioides en los gatos. Permiten hacer neuroleptoanalgesia, que es la combinación con un tranquilizante, y la combinación con el tranquilizante me permite hacer maniobras menores de manera muy, muy simple. Fundamental que se acuerden que un paciente que está anestesiado, si no cubren los requerimientos analgésicos, no están haciendo bien anestesia. ¿Sí? Lo están durmiendo nada más. Entonces, la ventaja del opioide es que me permite bajar a ese paciente. No es que no van a liberarse los mediadores álgidos, pero es diferente la percepción. En teoría, hay que tener cuidado con las obstrucciones urinarias y con la pancreatitis. Esto está extrapolado de humana, la realidad es que no es tan así, pero en teoría cierra los esfínteres, por eso, por eso se dice que tenemos que tener precaución en situaciones de obstrucción de esfínteres, sea cual sea, urinario o el de ODI. Cada vez estamos más lejos de suponer eso. Lo que sí, y se los remarco, precaución porque dan excitación. Y esto también es especie e individuo independiente. Entonces, si están trabajando con una especie de a cualquier no tradicional, tengan cuidado y conozcan el animal con el cual están trabajando, porque no van a saber cuándo ese animal puede tornarse de huida básica a animal ante o peligroso, y eso va a depender de las características de cada uno. Dentro de los opioides frecuentes o de los que usamos habitualmente vamos a tener morfina, meperidina, fentanilo, remifentanilo.
Acá les puse cuadrito en realidad, que me parece que no justifica leer porque lo van a tener por escrito. Fundamental sí que tengan en cuenta que cada opioide tiene su indicación y sus características. Entonces, sabemos que no podemos dar meperidina por vía endovenosa porque da convulsiones. Sí, da convulsiones. En todas las especies que se conoce da convulsiones. Entonces no lo usemos. Sabemos que no podemos usar fentanilo en situaciones respiratorias porque es depresor respiratorio, entonces todavía me complica más la vida. Bueno, tratemos de usar otro. ¿Sí? Elijan con coherencia. Y acá viene el hecho de trabajemos con protocolo, pero modifiquemos el protocolo, los requerimientos del animal al cual tenemos que trabajar y de nuestro conocimiento también. ¿Sí? La emergencia no es momento de experimentar, siempre tienen que tener el conocimiento básico adquirido previamente, aunque no lo hayan implementado, lean, fórmense mentalmente. Ventaja de los AINES. Los AINES tienen una gran ventaja que son los únicos que lo tienen, y es maravilloso, son antiálgicos. No solo son antiinflamatorios y analgésicos, sino antiálgicos. La diferencia, calman el dolor, pero bloquean toda la producción de prostaglandinas nuevas, hacen que ese dolor no se mantenga, no se perpetúe. Por eso son tan efectivos como analgésicos. ¿Tenemos las limitantes metabólicas? Sí. Tenemos la ventaja de que van siempre al sitio de inflamación, porque como les encanta pegarse a las proteínas plasmáticas, tienen una avidez por la albúmina terrible, lo primero que hacen es llegar a los puntos inflamados. Obviamente lo ideal es que yo conozca cuál es el estado hepatorrenal de mi paciente, sea un paciente de camilla de los de rutina o no. Y esto, el 99% de las veces no lo sabemos, porque la realidad es que las posibilidades de que justo al perro que le hice el análisis de sangre el lunes lo atropelle un auto el martes es bastante bajo. Entonces, si tengo dudas sobre el estado renal o hepático, tengan en cuenta una cosa. Hay trabajos que demuestran que el efecto vasoconstrictor de la arteriola de los AINES es menor que el efecto de vasoconstricción que produce el dolor. Fíjense qué importante cortar el dolor. Fíjense qué importante, cuánto riesgo tengo de falla renal solamente en un paciente álgido. Esto se los cuento en realidad solamente de chusma, ¿no? Pero uno de los pacientes con falla renal más chiquito que tuve fue un caniche de 6 meses que se fracturó aparentemente al mediodía, que fue cuando la gente se fue, se tiró del sillón, y se fracturó ambos radios y cúbitos. Y estuvo con las fracturas hasta la tardecita que llegó la gente y se pudo ocupar del paciente. Horas de dolor le generaron falla renal. Entonces es importante que por más que yo tenga dudas del estado hepatorrenal de mi paciente, me ocupe y si tengo AINES, utilice AINES. Fundamental que mi paciente esté perfundido de la manera correcta. O sea, que sea un paciente que no está deshidratado. Acuérdense que si hablamos de pacientes quemados, estamos hablando de un paciente que ya tiene conceptualmente daño renal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no serían drogas de elección. Pero por ahí se les pueden presentar otro tipo de pacientes. Entonces, si se les presentan otro tipo de pacientes, establezcan siempre relación costo-beneficio. Dentro de los AINES más comunes, yo uso mucho meloxicam porque me resulta una droga muy feliz, muy segura, pero por otro lado porque trabajo mucho con gatos. Lo uso el meloxi tanto con gatos como con perros. Sí tengan en cuenta que las reacciones individuales de tipo idiosincrático se pueden presentar con cualquier droga en cualquier especie. Entonces, independientemente de que existen 10.000 reportes de lo que son las intolerancias gástricas, por ejemplo, pueden tener pacientes que no lo tienen nunca, pueden tener pacientes que lo tienen a la mitad del tratamiento, o pueden tener pacientes que lo tienen a una sola dosis. Siempre avisen y siempre tengan presente la posibilidad de reacciones idiosincráticas. Otra posibilidad son los agonistas alfa-2. Los agonistas alfa-2, a la cabeza la silacina, porque es lo que manejamos. Ahora obviamente medetomidina y dexmedetomidina también. El punto es que, si bien dan sedación y analgesia, dan hipotensión y bradicardia. Entonces, si son pacientes que no voy a tener canalizados como para poder corregir la hipotensión, no serían drogas de elección, ¿sí? Tienen la enorme contra también de la émesis. Imagínense que este paciente, por ejemplo, este gatito, si yo necesito, este gatito es de, nada, son fotos que me dio la doctora Nicora de un incendio grande que hubo acá, el incendio de la comarca el año pasado, no el anterior, si no me equivoco. No, el año pasado. Y ella atendió un montón de gatos sobre todo. Si yo este gato, en el estado que está,
Eso de hecho les cuento. Le doy una droga que trabaja como emética, voy a estar complicada, ¿sí? Porque las posibilidades de aspiración son altísimas. Entonces, siempre volvemos relación costo-beneficio. ¿Sirve como analgésico? Sí sirve. Dan una analgesia hermosa, sobre todo cuando lo combinamos con otras drogas. Pero tengan en cuenta eso, las posibilidades o el riesgo que se presenta cuando estamos hablando de las especies o en determinadas situaciones. Anestésicos locales. Desventaja siempre metabolismo hepático, pero por algún lado se tienen que metabolizar, entonces es imposible que yo de todos los animales, ¿sí? Son depresores de miocardio, tienen la ventaja enorme de que se pueden usar en bloqueos o de manera intracavitaria. Un anestesista, si me escucha, me va a matar, porque los bloqueos lo ideal es hacerlos con neurolocalizador, pero ellos son anestesistas y nosotros trabajamos con lo que podemos, como podemos, así que en realidad por lo general hacemos los bloqueos por anatomía, no por neurolocalización. Entonces, a partir de ahí, repasen la anatomía de los nervios grandes, porque les va a servir un montón. Sirve muchísimo, por ejemplo, hacer bloqueo del pudendo en obstrucciones urinarias, les cuento dentro de lo que es el uso de rutina, y podemos usarlo intracavitario. ¿Intracavitario de intratorácico o intraabdominal? Si yo tengo un paciente que tiene dolor abdominal, por la causa que sea, desde afecciones virales que den cuadro gastroentérico, a heridas perforantes, lo que consideren, ¿sí? Pueden poner un catéter fenestrado en abdomen. Le ponen, esto nosotros le llamamos elastómero multipunción, el nombre geográfico de donde sean, pero le ponen cualquier tapón que sea puncionable y pueden hacer instilación de bupivacaína dentro de las cavidades, y eso da una analgesia realmente hermosa, da una analgesia que suma. Más allá de que la lidocaína la podemos usar por vía endovenosa para disminuir la producción de radicales libres, la podemos usar también por vía endovenosa, no en gatos, y acá sí les digo, en gatos la lidocaína es tóxica, tiene una toxicidad dosis dependiente, pero es mucho más riesgosa. Pero tiene la ventaja enorme de que es muy práctica de administrar, así que ténganlo en cuenta. La bupivacaína da mayor tiempo de bloqueo sensitivo, por eso es la que elegimos por lo general cuando tenemos que hacer analgesia intratorácica, cuando tenemos tubos torácicos puestos, cuando tenemos lesiones torácicas, cuando tenemos posquirúrgicos de tórax, la bupivacaína, pero cualquiera de las dos drogas la pueden usar, siempre conociendo la especie en la cual van a administrarla. Tenemos la posibilidad también de usar antagonistas de los receptores NMDA, que va a ser la ketamina. Ketamina tenemos todos, ¿sí? Todos tenemos acceso a ketamina. Entonces, empiecen a acomodarse también a que tenemos drogas que antes no usábamos para determinadas cosas, y sí pueden usarse y tienen un efecto maravilloso. La keta real somático a mí me ha dado unos resultados excelentes. Nunca sola, ¿sí? Nunca sola. Siempre en combinación. O sea, siempre para analgesia multimodal. Pero me ha funcionado realmente maravillosamente. Y obviamente, de acuerdo al tipo de presentación que tenga mi paciente, voy a tener que evaluar la necesidad de anestesiarlo, no de manejarme solamente con analgesia, ¿sí? Una combinación absolutamente segura, o de las más seguras que se conocen, es la combinación keta-diazepam-midazolam. O sea, keta y diazepam, o keta y midazolam, ¿sí? Es una combinación muy segura. Yo uso mucho también propofol, pero va a depender de las posibilidades que tenga de abrirle vía a cada paciente. Antes se suponía que estaba contraindicada la ketamina porque aumentaba la presión intracraneana, ahora se sabe que no es tanto, así que cualquier cosa la pueden usar igual, porque la realidad es que produce un aumento muy chiquito, pero después no tiene mayores complicaciones. El propofol a mí me resulta una droga maravillosa, y la uso siempre a titulación, o sea, la uso efecto. Tiene la contra de que tengo que tener ya vía permeable, y que es muy depresor respiratorio. Entonces, depende del tipo de paciente que manejen, por ahí es más segura o menos segura. Pero el punto importante es que no podemos pretender a este paciente, por ejemplo, controlarlo con analgesia. Independientemente, fíjense que este paciente está intubado, se le está pasando oxígeno, está bolseado. Se eutanasió porque tenía 12 horas de viscerado a partir de una pelea con otro perro. 12 horas estuvo así en su casa. Y este paciente yo sé que es inviable. Pero mientras decido, mientras voy a
acomodar los papeles. Yo trabajo en una universidad, así que no puedo dejar un acta de eutanasia sin firmar. Y ustedes, si trabajan en privado, tampoco pueden dejar un acta de eutanasia sin firmar antes de realizar la eutanasia. Firma, número de documento y aceptación plena de la eutanasia para no tener problemas legales. Yo a este paciente no puedo dejar despierto, ¿sí? No puedo hacer que este animal esté sufriendo mientras nosotros llenamos un papel o la secretaria lo hace. Entonces es fundamental que tengamos presente que un paciente que tiene una situación de dolor severa no es viable que esté despierto y que esté percibiendo el dolor mientras tanto. Lo mismo les va a pasar en distintas situaciones, y no muchas veces por estrés. Este es un gato con los dedos quemados. Estos son los dedos, ¿sí? Son falanges. Este paciente no siente dolor en estas patas, porque ya realmente el dolor no lo siente. Esto lo vieron con el doctor Meyer en la clase. Quemadura de tanta profundidad, ya no, el dolor no es perceptivo porque se quemaron los receptores, pero el nivel de estrés que puede llegar a generar nosotros nos estemos peleando para poder cortarle las falanges, hace que no sea viable hacerlo con el paciente sin anestesiar. Entonces, siempre establezcan el criterio de a qué paciente van a manejar de determinada manera. Y por las dudas, para ir terminando y redondeando y para que quede claro, tengan presente que los corticoides son antiinflamatorios. Parece una redundancia, pero no es. Los corticoides son de liberación endógena. Si ustedes usan un corticoide porque quieren detener un proceso inflamatorio, no se pueden equivocar, porque todos liberamos corticoide. El punto es que el corticoide trabaja catabólicamente, o sea, trabaja a expensas del organismo. Y si yo estoy hablando de un paciente que está en un estado de hipoxia sin corregir, voy a terminar generando un medio acidótico superior todavía. Entonces, los corticoides son maravillosos como antiinflamatorios, pero son solo antiinflamatorios, y tengo que tener a mi paciente compensado. Las benzodiazepinas no se usan en ninguna especie, excepto en el humano. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas modifican la percepción álgida. No bloquean el dolor, no hacen que el paciente sienta menos dolor, pero modifican la percepción. Y corremos terribles riesgos de que los pacientes desinhiban la agresión a partir del uso de benzodiazepinas. Entonces, nunca benzodiazepinas solas, siempre en combinación. Y obviamente, no usar acepromacina para que no le duela, porque la acepromacina no hace que no le duela. La acepromacina me tira abajo la presión del perro, entonces el perro no se mueve, pero no quiere decir que no le duela. A partir de acá, entonces, como no le podemos pedir peras al olmo, tengan presente que los opioides no desinflaman nunca. Si mi objetivo es desinflamar, no puedo usar solo un opioide. Los AINES no van a miorrelajar jamás, hablar del proceso álgido, y van a producir antiinflamatoriedad, pero no van a miorrelajar nunca. Entonces, si tienen un paciente álgido, tienen un paciente que ya está con cierto grado de contracción muscular. Contracción, no contractura, ¿sí? Contracción. Los agonistas alfa-2 no producen gran analgesia somática, sí visceral. Entonces, esto es una forma de que ustedes entiendan que no le podemos pedir peras al olmo, y lo que tenemos que hacer siempre es usar analgesia multimodal. Y a partir de ahí, como tenemos que usar analgesia multimodal, no podemos hacer una dosis de analgesia y largar los animales de nuevo, ¿sí? Si trabajamos, tenemos que trabajar. Y eso implica un trabajo de fondo, en realidad, muy, muy grande, muy elaborado. Hasta acá entonces, lo que teníamos para dar de dolor. No sé si tienen alguna pregunta o no tienen ninguna pregunta. Si quieren algo, si... lo que ustedes digan, estoy acá. ¿Ninguna pregunta? Los dejé a todos muy apabullados. No hay preguntas, Doc. Bueno, si no hay, el chat lo voy abriendo igual, siempre estoy acostumbrada a ir abriendo, viste, de las clases. Si no hay preguntas, entonces, no sé si ahí apareció 1, 2, 3. Gracias, Claudia, gracias, Micaela, les agradezco porque les haya gustado. Cualquier cosa, y cualquier cosa tienen mi mail, ¿sí? No hay problema. Que yo les respondo sin mayores complicaciones. Por las dudas, ahora que estoy listo, así nos vemos la cara por un minuto nada más. Cualquier cosa en serio me preguntan sin ningún problema. Gracias, Marce.
Me preguntan que en serio no tengo problema en contestar. Les cuento una cosa en realidad, porque yo tengo pegada a esto una presentación sobre serpientes que me mandó un colega amigo. No sé si da para que estemos 40 minutos más con esto, pero si ustedes quieren yo se los subo, o hacemos que se los suban en la página de Veterinarios en Catástrofes, si les parece. Que me parece que va a ser más Eso, ahí. ¿Cómo? ustedes si necesitan el Zoom, eso no hay inconveniente, se puede volver a armar otro evento, no hay ningún problema, doctora. Si usted lo quiere reenviar, eso... Sí, en realidad cualquier cosa. Hoy no podemos seguir conectados ya, pero sí podemos un nuevo evento sin Cualquier problema. cosa que lo dé la persona que corresponde en realidad, porque yo no sé nada de serpientes, la verdad es que el colega que iba a dar me mandó, como tuvo que viajar, me mandó la presentación, pero por ahí lo van a aprovechar de alguien que sepa, y no mío, así. Es una cuestión así de... Pregunta Claudia acá, uso de tabla de Grimes. Sí, por supuesto, las tablas son para objetivar, todo lo que sirva para objetivar, siempre es una cosa que nosotros trabajamos con los animales, ¿sí? Trabajamos desde la percepción fundamentalmente. Entonces, ¿qué te digo yo? Si le duele un poquito, y vos me decís, ay, para mí le duele mucho, y otra persona por ahí me dice, no, para mí no tiene dolor, entonces lo que tenemos que hacer siempre es implementar tablas, que están de la misma manera que implementamos las tablas de Score-Glasgow para poder determinar qué pronóstico tiene nuestro paciente cuando tiene un problema a nivel sistema nervioso central. Bueno, hacemos lo mismo con las tablas de dolor. Todo lo que sea objetivación es válido, siempre cuando esté consensuado, por supuesto, ¿no? Que tenga un respaldo científico. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces cualquier cosa tienen mi mail y me ven. Más allá del comienzo, así que fue medio como alterado, ya estamos todos acá. Todas felicitaciones tiene doctora ahí en el chat. Sí, pero eso porque nada, me deben conocer de algún lado y me tienen cariño, algo de eso. Gracias, Lore. Muy clara, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por estar ahí y nada, y ojalá nos veamos. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo para todos. Que nos despedimos. Hasta luego. Gracias.